Hoy el tema que nos convoca son las cooperativas y política industrial, una vía al desarrollo mediante la redistribución del valor agregado. Entonces, amigos y amigas, compañeras, compañeros, hoy queremos hablar de un tema que no nos toca, que nos toca de una u otra forma a todos y a todas, cómo hacer que el trabajo y la riqueza que generamos no se quede en manos de unos pocos, sino que se repartan de manera justa. Cuando escuchamos de cooperativas pensamos en proyectos colectivos donde la gente se organiza para producir, para vender, para ahorrar y pues para resolver problemas comunes. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando estas cooperativas se conectan con algo más grande como la política industrial de un país? Entonces, la idea que vamos a conversar es que las cooperativas no son solo negocios pequeños de barrios o campos, sino que pueden ser motores de desarrollo capaces de distribuir el valor agregado, es decir, esas ganancias que normalmente se quedan en grandes empresas o en el extranjero. Entonces, aquí lo importante es preguntarnos cómo logramos que el esfuerzo de trabajadores, campesinos, mujeres y comunidades se traduzcan en bienestar real y no solo en más desigualdad. Entonces, de esto se trata nuestra charla de hoy y para que estemos todos muy sintonizados y que tenemos dos invitados que nos ayudarán a entender cómo las cooperativas y las políticas y la política industrial puede caminar juntas para abrir caminos de justicia económica y social. Entonces, hoy tenemos, primero, antes de presentarlos y presentarlas, nos gustaría primero un saludo desde la Ciudad de México, ¿no? ¿Están los dos? Le damos la Sí, palabra a Ivette Aymar y a Rodrigo ¿cómo es que se pronuncia tu apellido? Alipa. Alipat, exactamente. Alipat. Ah, bueno. Bueno, Ivette, entonces un saludote grande de acá de Bogotá, de Colombia, y agradecerte por el tiempo y por la energía de este trabajo que han venido haciendo ustedes en este trabajo de investigación y construcción, en este libro que han venido trabajando con los compañeros de diferentes partes de América Latina. Muchas gracias, Armando. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en este espacio. Creo que es una forma muy bonita de poder dialogar sobre estos temas que pues son muy interesantes y que nos abren oportunidades. Totalmente, no, gracias a ti, Rodrigo, bienvenido. Estás en México, Ciudad de México, me decías, ¿no, Ivette? Sí, yo estoy en la Así ciudad. es, Armando. Ujú. Sí, los dos estamos en Ciudad de México. Muchas gracias y muy contento de estar aquí con mi colega Ivette. Y muy contento de verla y muy contento de verte a ti también, Armando. Gracias, no, a ustedes también, un gusto de verdad conocerlos, conocerlas, porque pues hemos venido interactuando con ustedes hace ya un buen tiempito, gracias a Ricardo Soto, ¿no? Que él es el que ha generado, digamos, toda esta dinámica, estos encuentros y todas estas agendas, y creo que nos ha permitido, digamos, construir y circular nuestras voces y hermanarnos cada vez más. Bueno, entonces, Ivette Aybar es doctora en Ciencias de la Administración, maestra en Pedagogía y licenciada en Administración por la UNAM. Ha realizado también estancias de investigación en Bélgica y Francia y un postdoctorado en la Universidad Autónoma de Guerrero. Durante más de una década formó parte del proyecto ProRegiones del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y enfocándose, digamos, en temas como la economía social solidaria, el cooperativismo y la sustentabilidad. Es autora de diversos artículos y capítulos sobre gestión crítica, cooperativas y los retos de la economía solidaria en contextos de crisis. También ha sido profesora investigadora en el CIDE y actualmente ejerce en la Universidad Nacional Rosario Castellanos y en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. También nos acompaña pues, el doctor Rodrigo Alipat, doctor en Economía por la UNAM, en mención honorífica y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su trabajo se centra, digamos, en el análisis del sector industrial, desarrollo productivo y desigualdades en economías emergentes. Ha sido consultor en el Banco Mundial, formó parte del Consejo Universitario y de Planeación de UNAM y fue el primer director de la División de Estudios sobre el Desarrollo. Además, coordinó la creación de la Maestría del Desarrollo Económico del CIDE, institución donde actualmente es profesor investigador. El doctor Alpia también ha impartido cursos en licenciatura y posgrados y ha compartido sus investigaciones en foros internacionales en América, en Europa y Asia.
sus líneas de investigación abordan productividad, empleo, comercio internacional y políticas industriales. Entonces, bueno, pues es un honor tenerlos a ustedes acá en nuestro programa. Y pues, ¿por qué no iniciamos hacemos un pequeño contexto general para que después nos empecemos a circular la palabra y vamos comentando un poco de lo que ustedes escribieron, que es un aporte muy valioso porque hay unos retos valiosísimos de lo que ustedes ahí describen en el artículo. Entonces, tú inicias, ¿no, mi doctora Ivette? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, el capítulo que escribimos junto con Rodrigo es muy interesante y justamente es como una vinculación entre las cooperativas y la política industrial. El artículo aborda la importancia de las cooperativas a nivel mundial y cuál es su impacto tanto al interior de la cooperativa como al exterior. En la primera parte es un poco más teórica. También se cuestiona un poco la idea de que las cooperativas pues no pueden resolver los problemas sociales y ahí hablamos de la teoría de Ostrom, de Eleanor Ostrom, donde justamente ella defiende que sí se puede tener un manejo eficiente de los recursos comunes y esto tiene que ver con la autoorganización, ¿no? En contraria de esta racionalidad económica totalmente, donde lo que buscas es el mayor beneficio económico en el menor tiempo posible, ella demuestra que más allá de la lógica del mercado, la lógica del Estado, puede haber una lógica mucho más social, de autoorganización de las propias personas para gestionar bienes comunes. Entonces es muy interesante esa parte. Y después en el artículo también se aborda todo el tema del impacto de las cooperativas a nivel mundial. Me baso en un ranking que se hace a nivel mundial sobre las 300 cooperativas más grandes y justamente lo que sorprende es que el 55% de ellas se encuentran en países desarrollados, ¿no? La mayoría de las empresas cooperativas más grandes las tiene Estados Unidos con el 25%, después está Francia, Alemania, Italia, Japón. Entonces vemos que realmente estas sociedades que son como industrializadas, como que son de punta, digamos, tienen y se benefician de las cooperativas y su impacto social, ¿no? Estamos hablando que las cooperativas a nivel mundial dan trabajo al 12% de la población mundial. O sea, no es algo pequeño a lo que voy, y esto lo queremos demostrar con las cifras, de que las cooperativas no es algo como relegado o que no tiene un gran impacto. Si juntamos la facturación de las 300 cooperativas más grandes a nivel mundial, más o menos tendríamos el PIB de una economía como Italia, ¿no? O Brasil. Entonces, estamos hablando que facturan anualmente más de 2,180 billones de dólares. El personal ocupado es de más del 12% de la población mundial. La mayoría se encuentran en el sector financiero y de mutuales, pero también el productivo agropecuario, sector de comercio y el sector industrial. Entonces, se da como todo este impacto y se dan los ejemplos de estas cooperativas en el sector productivo, tanto de energía como de, el sector como agrícola, que hay muchas, pero también el sector de producción de la industria y cómo en muchos países sí se encuentran dentro de la política industrial de estos países dándoles financiamiento, dándoles apoyo para que entren realmente de forma pues competitiva y de alta calidad. Entonces se mencionan varios ejemplos de cooperativas en España, en Estados Unidos, en la India, en Japón, en Alemania, y esto nos permite dar cuenta del impacto y las posibilidades reales del cooperativismo pues en el mundo y lo que podría hacer en México, en los países de América Latina. Más o menos de eso se trata un poquito de la primera parte, y la segunda parte, Alipat, ¿nos puedes contar? Sí, justo parte de un problema que, gracias a las conversaciones que puedo tener con Ivette, es que
las cooperativas tienen una función de pagar salarios a los trabajadores, pero también los mismos trabajadores son los que se quedan con el excedente bruto de operación, es decir, con la ganancia y se la reparten entre los cooperativistas. ¿Qué ventaja nos da esto? ¿En qué contexto lo podemos ver? Dentro del sistema capitalista y el sistema de empresariado tradicional, es el empresario el que se queda con un gran porcentaje de la ganancia, la cual pues obviamente nutre a a sus hogares, pero no se ve un beneficio directo para los hogares de los trabajadores. Cuando contrastamos este hecho fáctico con los datos que nos dan el Sistema de Cuentas Nacionales o el Centro de Estadística de México, INEGI, lo que observamos es que los hogares con mayor nivel de rezago, los hogares de los ingresos más bajos, coinciden con hogares que tienen ingresos muy ligados a transferencias sociales y muy poco relacionados con el sector productivo. No porque no estén involucrados en el trabajo, sino porque reciben los salarios precarios y en algunos casos la relación puede ser casi de 90-1, ¿no? O sea, 90% del valor agregado generado, el 90% es una ganancia del productor y el 10% se reparte en el conjunto de trabajadores. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues que hay un elemento que es la cooperativa o el sistema de cooperativa, el cual puede ser promovido por el Estado para desarrollar una cadena productiva a nivel nacional o a nivel local que le permita aumentar los ingresos de los hogares sin necesidad de aumentar las transferencias sociales. No se niega la importancia de las mismas, pero sí se les permite poder incorporarse al sector productivo. Ahora, estos dos datos los calculamos a partir de ciertos datos cuantitativos y los contrastamos con otro hecho fáctico que hay en el país y en la mayoría de América Latina. Y es que, aunque sí tenemos un nacionalismo en cierta medida, lo que también sucede es que estamos rodeados de importaciones y estamos rodeados de productos importados. Entonces, si nosotros combinamos estos tres factores y hacemos una simulación o planteamos qué sucedería si se reduce o se busca que a partir de cooperativas se pueda producir aquellos productos, no el 100%, pero por lo menos el 1% de los productos que importamos, ¿qué le sucedería a la economía mexicana? En términos generales, lo que estamos hablando es que con el 1% nada más estaríamos logrando pasar a más de 20,000 hogares, del decil 5 al decil 9, es decir, prácticamente ingresos muy superiores de la línea de bienestar. ¿Qué más se estaría logrando? Bueno, se reactivarían las cadenas productivas y se reactivaría la economía local. Pero impulsar esto a partir de empresa podría ser útil, pero si se tiene un objetivo de una política industrial, llamémosla social, en la cual se proponga la intervención de cooperativas, el efecto en los hogares sería mayor, puesto que no solamente se lograría fomentar el mayor ingreso de los hogares por concepto de trabajo, sino también se lograría fomentar el ingreso por excedente bruto de operación o lo que se conoce como la ganancia. Esto, si bien técnicamente lo observamos y lo demostramos en el estudio, lo que menciona la doctora Ibar en la presentación que acaba de hacer ahorita, es justamente eso, que es la práctica que han seguido muchos países desarrollados y es una práctica que se ha demostrado que funciona. Entonces, ¿qué tenemos dentro del paper? Dentro del capítulo, el contexto de qué son las cooperativas, ejemplos funcionales que ya sean empíricos que se han dado en otros países, principalmente los países desarrollados, y un análisis cuantitativo que nos permite comprobar que esos argumentos sí se cumplirían para el caso de México. Sí, no, pues muy importante ese paso ahí y ese contexto que ustedes nos dan. Y pues empecemos a hablar un poco sobre, pues uno acá se pregunta sobre muchas cosas. Uno, primero, la génesis de esta idea, ¿no? De unir estos dos escenarios, porque uno normalmente dice industria, pues lo inmediatamente, pues en el capitalismo se entiende como una producción para acumular y la cooperativa como un trabajo solidario para la vida.
¿Y qué significa unir esos dos términos tan opuestos? Es posible que la industria se ponga al servicio de lo común y no del capital. Entonces, digamos que hay como uno siempre ha escuchado pues que la industria la pensamos como en fábricas, grandes capitales, que definitivamente es la que centraliza la riqueza, ¿no? Y las cooperativas para repartirlas de una forma horizontal. Ese trabajo ¿cuánto hace que se vino, digamos, cuál fue la génesis para esos dos polos opuestos, poderlos unir? Porque etimológicamente uno la industria la ve de una forma, ¿no? Y desde el capitalismo y del modelo de desarrollo lo ve de una forma muy diferente, ¿no? Y las cooperativas es una alternativa, una opción y una filosofía de vida totalmente contraria. ¿Desde dónde nace esa idea de unir esos dos escenarios que uno diría, que pensaría uno que son opuestos? Sí, bueno, digamos que el cooperativismo empieza justamente en Inglaterra, ¿no? Tal cual lo conocemos ahorita, justo frente a toda la pobreza que existía. Entonces, bueno, una de las cooperativas, o la más grande, digamos, es la cooperativa de Rochdale, que es más bien una cooperativa de consumo, donde la gente se organizó, los trabajadores, hombres principalmente, se organizaron para conseguir productos mucho más baratos, venderlos, y de ahí se empezó a generar como el espíritu cooperativista, ¿no? Más ya en la práctica, ¿no? Anteriormente había muchos cooperativistas utópicos, ¿no? Pero ya en la práctica se empezó, digamos, con una cooperativa de consumo. Después se empezó a ver que, bueno, si se puede consumir de forma cooperativa, nos ayudamos, entonces lo vamos a pasar a la parte productiva y después a la parte financiera, ¿no? Entonces, creo que es un paso bastante, digamos, fácil de hacer, donde lo que tiene que cambiar es la idea de que el centro es la riqueza y la acumulación de capital, por un lado, en una empresa tradicional, en la industria, y por otro lado, la repartición de esa riqueza de forma social. Entonces, aunque parecieran como antagónicos, lo que tiene que ver no es el modelo industrial o de producción, sino tiene que ver con la forma en la que se vinculan, ¿no? Por ejemplo, las cooperativas industriales de empresas como el Grupo Mondragón, por ejemplo, son empresas e industrias que tienen unos niveles pues de vida para sus trabajadores, que al mismo tiempo son los dueños de las empresas, muchísimo mejor que cualquier otra, ¿no? Por ejemplo, las empresas de Mondragón en la pandemia, algunas quebraron, en lugar de que todas esas personas se fueran a la calle y ya no tuvieran salarios, fueron reacomodadas en las otras cooperativas del grupo, ¿no? Encontramos que en las cooperativas, en las empresas industriales que son cooperativas, hay muchísimo más respeto por el trabajo, hay más mujeres en puestos de dirección, el cuidado social es muchísimo más grande, el cuidado hacia la naturaleza también. Entonces, digamos que se trata de producir, porque, por ejemplo, el Grupo Mondragón tiene una industria muy importante y hacen de todo, ¿no? Desde motores de aviones hasta refrigeradores, neumáticos, bueno, hay de todo. Y digamos que lo que cambia es ese sentido de ser dueño de tus medios de producción, de autoorganizarte, autogestionarte, y que el vínculo, bueno, el objetivo sea la reproducción de la vida y no la reproducción del capital. O sea, creo que ahí es como lo que cambia y lo que se ve que sí funciona. O sea, sí se puede hacer esta vinculación que parecía como muy antagónica, ¿no? Sino que sí se puede juntar, que no nada más que sí se puede, sino que es necesario juntarla para que exista esta repartición mucho más social de la riqueza. Porque una cooperativa sigue siendo una forma de generación de riqueza, pero social, y de distribución social. Y eso creo que es lo que hay que destacar. Claro, no, totalmente. Doctor Rodrigo, ¿cómo evitar, digamos, que la incorporación de esas cooperativas en cadenas productivas más grandes terminen, digamos, subordinándolas a dinámicas industriales dominantes, que el mercado, la competencia global,
también todos esos estándares de impuestos, y que de una u otra forma de pronto pierda su autonomía y sus valores comunitarios ancestrales o su génesis real. Sí, aquí es importante observar que la parte del el mercado va a existir, ¿no? Y es algo que es inherente al sistema en el que vivimos y en el sistema en el que nos encontramos, ¿no? El punto es cómo nos abordamos al mercado. Parte importante es, creo, construir modelos de desarrollo que sean aplicables y sean hechos por latinoamericanistas para América Latina, ¿no? No nos apartemos un poco de la importación de esos modelos de desarrollo. El modelo de empresa es un modelo anglosajón claramente importado, pero el modelo de cooperativa, como lo menciona Ivette, puede ser un elemento que permita diferenciar entre el empresario que está en Nueva York o que está en alguna otra parte del mundo, tomando decisiones de inversión únicamente observando la rentabilidad de su capital, y las decisiones de inversión que pueda tomar la comunidad o el conjunto de cooperativistas al interior de su empresa o de su cooperativa, y que va en función del mismo entorno en el que viven. Esa diferencia va a ser o es lo que permite encontrar que en la cooperativa, aunque van a encontrarse condiciones de competencia, aunque van a existir dentro de un mercado y van a tener que generar ciertos beneficios, lo que es un hecho es que tampoco van a poner en riesgo su entorno y su calidad de vida en pro de una mayor ganancia. Algo que sucede muy contrario si nosotros observamos el caso de las empresas extranjeras, los grandes corporativos, cuyos sedes en los países europeos, en los países anglosajones, pues se encuentran por lo regular en ciudades con alto nivel de desarrollo, rodeados de áreas verdes, pero que no necesariamente las decisiones de inversión van a influir en sus domicilios, en los entornos donde ellos se encuentran, sino más bien influyen fuera de esos países, fuera de esos entornos. Y por eso es que no les interesa mucho cuál es el impacto ambiental y social que pueden tener, ¿no? Al tener empresas cooperativas que invierten dentro de sus comunidades, eso se va a mitigar. Por otra parte, hay un hecho importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la industria mexicana, pues no desconozco los datos completos, pero en el caso de la mexicana, pues nosotros pensamos en las grandes petroquímicas y esas imágenes de fábricas enormes. Pero la realidad es que por unidad económica en México, la principal manufactura mexicana es la tortillería. ¿La qué? Las tortillerías. Ah, las tortillerías. El siguiente es la panadería y el tercero es la purificadora de agua, ¿no? Esos tres cumplen el precepto de una manufactura. Entra un insumo, el insumo pasa por un proceso de una máquina y al final, al combinar esa máquina con el trabajo humano, se obtiene un producto que puede ser de consumo o puede ser intermedio, ¿no? Entonces, hay que desmitificar ese concepto de la industria porque la manufactura como tal en los países, en los países subdesarrollados o en los países como América Latina, pues puede cumplir un elemento central dentro de la comunidad en la medida que sean las cooperativas las que la construyan y la vayan llevando. Sí. Y la otra pregunta que uno se hace normalmente, digamos, acá pasa, según los gobiernos, incentivan a veces más a las cooperativas, las mutuales. Acá en Colombia, por ejemplo, ahí están cooperativas mutuales y los fondos de empleados, digamos, que tienen un marco jurídico más o menos establecido. Digamos, ¿qué sucede cuando esos incentivos estatales o esas propuestas legales, digamos, pues que estatales para las políticas industriales cambian con los gobiernos? Y hay cambios de distintos gobiernos, y cómo hacer para que estos beneficios, digamos, que las cooperativas no dependan de voluntades políticas y que se mantengan de una forma mucho más autónoma, sino es queden cooptadas, digamos, por esas políticas gubernamentales, que aquí nos pasa muchísimo. Hay proyectos buenísimos, por ejemplo, los mercados campesinos. Entonces el gobierno da algunos incentivos, se hacen los mercados, pero cambia el gobierno y se acaba y caen de una u otra forma esos procesos cooperativos. ¿Qué hacer ahí frente a todas esas dinámicas tan cíclicas
y poco estables. Sí, yo creo que esta es una gran pregunta. En México, por ejemplo, también en 1940, que fue como el boom, más o menos con Cárdenas, con el presidente Cárdenas, de las cooperativas, justo hicieron como una política donde se les dio todas las cooperativas, justo para crearlas. Se empiezan a crear, digamos, desde arriba, oigan, ustedes, este grupo, júntense, les voy a dar tantos recursos y armen su cooperativa. Y además no van a pagar impuestos, no van a pagar varias cosas, van a tener estímulos, se les va a dar dinero, no me lo tienen que regresar, fondo perdido, etc. Y cuando esta política se quita, pues obviamente las empresas no estaban realmente fortalecidas, no tenían procesos internos que les permitiera realmente organizarse, que tuvieran que tener sus procesos pues productivos bien, fiscales, etcétera, ¿no? Entonces como que se les hace una burbuja alrededor, que cuando esa burbuja se cae, pues se cae la empresa. Entonces justo para no repetir esto, se tiene que, digamos que los procesos de una cooperativa son procesos de realmente asambleas, de discusión, de trabajo, no es fácil, ¿no? Es algo que se va construyendo y se tiene que construir de forma autónoma, es la autogestión lo que le da fuerza a las cooperativas. Y es tanta la fuerza que tienen estas cooperativas que pueden dialogar con otras empresas, sean cooperativas o capitalistas, y el Estado, ¿no? Entonces, no dependen ni del Estado ni de otras empresas. Puede ser que lo aprovechen, ¿no? Por ejemplo, me imagino la Tosepan Titataniski, que es para mí la mejor cooperativa de México. Ellos, por ejemplo, han pasado, ya llevan más de 50 años, y han estado como relacionándose con los muchos gobiernos que han pasado, aprovechando las oportunidades, pero siempre poniendo una línea, ¿no? Como de no voy a depender de los beneficios fiscales o de las alianzas que pueda tener en este momento con el gobierno o con determinada empresa, sino que ellos tienen su propia planeación interna. De hecho, ellos tienen planeaciones a largo plazo que les permite seguir siendo autónomos. Y esa es, creo que, la clave. Cuando una cooperativa depende del Estado, de incentivos fiscales, incentivos económicos o de alianzas con una empresa grandota a la que se vincula en su cadena de producción y que solo le venden a una, pues ahí tienen el riesgo, ¿no? De depender de todo esto, y si esto se cae, pues se cae la cooperativa. Entonces, la única forma, otra vez, es la autogestión y la autodeterminación e independencia, que esto no quiere decir que no se vinculen, sino que sí se vinculen, pero sabiendo que eso se va a acabar. Y que mientras esté esa oportunidad, pues hay que aprovecharla, pero siempre tener un plan A, un plan B y un plan C. Sí, exacto, yo creo que eso es clave. Antes de pronto hacer la pregunta para Rodrigo, que me parece muy importante, pues sería buenísimo ya escuchar la canción que Lisbeth nos recomendaba ahí, un tema de los zapatistas, que ahorita nos la presente, pero para que vayamos pensando en la pregunta, ¿cuáles son esos riesgos, digamos, precisamente hablando sobre lo que estamos diciendo ahorita, cuáles son esos riesgos que una política industrial promueva cooperativas grandes o industriales y que dejen de lado, digamos, a cooperativas pequeñas, campesinas, tradicionales? ¿Cómo asegurar que esa escala precisamente no signifique centralización del poder cooperativo frente a algunas industrias macro? Pero antes de eso, pues si quiere, ¿por qué no presentamos el temita, este tema tan chévere que estábamos aquí como interesados en escuchar? Porque también eso es una forma acá de abrir el corazón, aquí el corazón del tiempo. Y ver qué es lo que te inspira y qué crees tú que nos puedes ahí decir frente a la canción para que la escuchemos. Bueno, yo recuerdo vi esta película, me gustó muchísimo, Corazón del Tiempo, y justamente como hablan de esta esperanza, de crear otro mundo posible y de que ya existe. O sea, creo que eso es lo importante, como que en algún momento es como de, una utopía. Y creo que lo que los movimientos ahorita como sociales nos están dando, y sobre todo en términos económicos con las cooperativas, es como decirnos, no nada más es posible, sino es real, está pasando y tiene muchísimas potencialidades. Exacto, sí.
Bueno, escuchemos el tema y ya después vamos hablando sobre la pregunta anterior. Tengo un estinero que encierra mis pensamientos desde aquel momento en que el camino llegó a ti. Cierto es que no debo porque quieren para mí aquel que sin amor pisó mi suelo. Dejaré que el río se lleve el humo que empaña tu rostro cuando te bañas en su paso por aquí. Me hará feliz su gesto y su consentimiento, dejar de ser extraña para ti. Ay, que yo no haría por ver salir tu rostro con la luz del día, dejar atrás la pena y la melancolía, amanecer feliz, amor, que yo no haría por ver salir tu rostro con la luz del día, dejar atrás la pena y la melancolía, amanecer feliz, amor, que yo no haría. Si la costumbre es piedra en el camino y el amor corona de espinas, yo te veré en el claro donde guardo para ti un beso intenso, mágico, que hará borrar así piedras y coronas presumidas. No estés triste, niña mía, que todo el mal que te han hecho quedará al final deshecho como nacer y morir. La realidad un día se levanta para ti, quedando atado el corazón al tiempo. Ay, que yo no haría por ver salir tu rostro con la luz del día, dejar atrás la pena y la melancolía, amanecer feliz, amor, que yo no haría por ver salir tu rostro con la luz del día, dejar atrás la pena y la melancolía, amanecer feliz, amor, que yo no haría. Ay, que yo no haría por ver salir tu rostro con la luz del día, dejar atrás la pena y la melancolía, amanecer feliz, amor, que yo no haría por ver salir tu rostro con la luz del día. Bueno, acabamos de escuchar el tema, es de una película que lleva al corazón de la resistencia zapatista. Bueno, yo creo que hay que seguir con ese corazón del tiempo y con lo que tú acabas de decir, ¿no? Hay veces uno cree que son por allá propuestas lejanas, sino más de muchos siglos ya lo han venido realizando nuestros pueblos originarios y que gracias a esas propuestas de resistencia y de reexistencia, ellos se han podido blindar y mantener todavía muy dignos en sus territorios. Bueno, ahora sí, ¿por qué no hablamos un poquito de esa pregunta anterior, Rodrigo? ¿Cuáles son esos riesgos de la política industrial que, digamos, que pronto se queden muy centralizados y dejando unas cooperativas pequeñas, campesinas, tradicionales,
¿Qué se puede hacer ahí frente a eso? ¿Cómo asegurar que esa escala no signifique precisamente la centralización del poder cooperativo? Sí, creo que es una pregunta muy interesante porque pensando en la respuesta un poco es ¿a quién debe servir el Estado? ¿A quién debe servir un gobierno? ¿A la empresa extranjera o a la ciudadanía y a la población nacional? ¿No? Y luego entonces surge la pregunta, ¿las políticas públicas para quién deben de ser? ¿Para beneficiar inversiones extranjeras o para beneficiar el desarrollo productivo nacional? A partir de eso, lo que nos vamos dando cuenta es que una política industrial debe de estar encaminada también, o debe de estar observando el promover el desarrollo productivo nacional con empresas nacionales que deben caracterizarse por ser empresas de mexicanos y que promuevan la producción nacional. Luego, entonces, la política industrial sí debe y sí se puede adaptar a las necesidades nacionales con las características de una nación. En este sentido, el objetivo yo creo que debe de ser el consolidar, o sea, sí es correcta la idea de los grandes campeones nacionales, los National Champions, que fueron los que sirvieron en distintos países, pero consolidarlos desde el punto de vista de las necesidades o desde las cooperativas nacionales. ¿Por qué esto nos permitiría lograrlo? Porque al momento que se generen cooperativas a nivel local, el poder y la concentración de la riqueza va a estar en esas comunidades. Cuando se crean grandes inversiones de empresas extranjeras, sí puede haber transferencia tecnológica, pero hay decisiones corporativas y concentración de la riqueza fuera de los países y fuera de las comunidades, donde se van a tomar las decisiones en función de qué beneficia más al inversor. Cuando se toman decisiones en cooperativas nacionales, aunque tienen concentrado la riqueza y las decisiones en sus comunidades, esas decisiones van a afectar a sus hogares y al mismo entorno de las personas que toman las decisiones. Luego entonces se van a lograr o van a buscar ser decisiones que sean sustentables, más allá de que sean sustentables y que no solamente generen un rendimiento de inversión. Por ello es que en la medida que se entiende la política industrial como una forma de fomentar el cooperativismo, la cooperativa como forma de producción al interior de las comunidades, se puede observar ese tipo de logros. Creo que algo que también es muy importante y era algo que platicaba con una colega, Georgina Arenas, era una frase que hicimos juntos, fue la de observar el pasar de ver la idea del artesano tradicional y convertirlo en un empresario, ¿no? Que no sea el génesis, que el génesis del empresario que se observa en América Latina sea el del artesano que se profesionaliza, que estandariza y que lleva a cabo una producción que le permite crecer, pero entendiendo su entorno. Y no la idea del empresario que llega, subcontrata al artesano, lo mete en un entorno laboral y lo despoja de sus decisiones. Y además de ello, va a tomar decisiones en función de inversión. Entonces, creo que algo muy importante para evitar la dependencia es parte de lo que mencionaba Ivette, profesionalizar esas cooperativas de tal manera que puedan ser sustentables con el medio ambiente, pero también sostenibles en su funcionamiento de largo plazo. Que también hay que observar algo, ¿no? Las empresas que dependen 100% del gobierno, aunque sean capitalistas, si cambia el gobierno, también se caen, ¿no? Y Claro. también van a pasar por ese proceso, no es un proceso único de la cooperativa y donde justo lo que tenemos que tratar de encontrar es consolidar esas cooperativas. El ejemplo de las grandes empresas capitalistas que llegan a una comunidad, se instalan y esa comunidad florece, es muy natural, ¿no? Lo vemos en ciertas zonas de Estados Unidos. Pero cuando el corporativo decide cerrar esa fábrica o esa empresa, la comunidad se cae y los daños ambientales quedan permanentemente. Entonces, algo que podría entenderse es que una cooperativa sólida va a permitir comunidades sustentables y va a permitir comunidades que sean rentables si se logra lo que menciona Ivette, profesionalizarlas y hacerlas competitivas en el mercado, pero con reglas sustentables. Creo que eso sería algo central. Sí. Eh, Hablando sobre el medio ambiente, el contexto, digamos, la crisis que ahorita nos está
pues golpeando, ¿no? La crisis ecológica, climática. ¿Cómo pueden las cooperativas industriales redistribuir valor agregado sin generar, digamos, esas externalidades ambientales graves? ¿Cómo alimentar una política industrial cooperativa que sea realmente sostenible, ecológica, armónica, equilibrada, ¿no? Pues que contribuya precisamente a esta crisis que está ahorita, bueno, y que algunos personajes muy cercanos a ustedes no la reconocen. Sí, bueno, yo creo que hay que recordar los valores del cooperativismo, ¿no? Y los voy a mencionar, son 8. El primero es adhesión abierta y voluntaria. El segundo es gestión democrática. El tercero es participación económica. El cuarto es autonomía e independencia. El quinto es educación, entrenamiento e información. El sexto es intercooperación. El séptimo es compromiso con la comunidad y el entorno. El octavo es igualdad de género y el noveno es sostenibilidad organizacional y medioambiental, ¿no? Por ejemplo, esto de que una cooperativa vaya a comerse a otras cooperativas más pequeñas, pues no es del espíritu de una cooperativa, ¿no? O sea, una cooperativa grande, lo único que tiene que velar es para que se generen más cooperativas como ella, ¿no? Incluso apoyarlas. Hay varias cooperativas que dan recursos, incluso es uno de tus, ¿cómo se llama? De tus ganancias, de tus excedentes, de los rendimientos, tienes que, como cooperativa, apoyar a otras cooperativas. Es parte del espíritu, ¿no? Entonces, y te digo, si una cooperativa quiebra y está dentro de tu comunidad, pues ves cómo la apoyas para que se genere, ¿no? Sí se están dando en la práctica, sí se están dando en la práctica esos procesos. ¿Hay algún ejemplo así que sea solidaria intercooperativo? ¿Hay algún ejemplo que puedas decir? Porque es que uno escucha mucho eso. Aquí en Colombia nos pasa y conocemos algunas cooperativas que tienen, pues, digamos, un músculo económico, financiero, pero no están, uno nota que están muy alejadas de los procesos comunitarios y de los procesos solidarios más de base, ¿no? Están en otra, se han jerarquizado de una u otra forma. ¿Qué ejemplo tenemos nosotros ahí que nos puedas ilustrar, que generen precisamente esos procesos intercooperativos, transcorporativos, solidarios? Mondragón, en el País Vasco, entre sus cooperativas que son parte de su propio conglomerado, digamos, se han apoyado mucho. De hecho, hubo un debate ahí en Mondragón porque unas cooperativas que les estaba yendo pues muy mal y quebraron, fueron absorbidas por otras, y las otras decían, oye, pero nosotros apenas vamos y por ayudarlos a ustedes podemos también caer nosotros, etcétera. Y los demás dijeron, no, pero hay que apoyarnos todos. Al final todos se apoyaron, ¿no? Pero sí surgió un debate de, o sea, pues más bien ustedes como que debían de gestionarse mejor para que no estén en esta crisis y tal, ¿no? Pero bueno, al final se apoyaron. Bueno, yo sé que en la Tosepan Titatanesque en Puebla es una cooperativa que también tiene diversas cooperativas pequeñas que la fomentan, digo, que la conforman, y bueno, también hay apoyo para que vayan creciendo. Ahora, creo que es importante saber que hay empresas cooperativas que se dicen cooperativas y no lo son, y hay empresas capitalistas que de verdad cuando tú las ves, son, o sea, no las grandes, ¿no? Que son más pequeñas, tienen muchos valores, pues como cooperativistas, ¿no? Entonces, lo que nosotros decíamos es, el título cooperativa no te garantiza que seas una cooperativa en tus manejos, ¿no? Pero si realmente estás queriendo ser una empresa cooperativa, pues tienes que tener estos valores, que además son internacionales, y que generan y que buscan la ayuda mutua, ¿no? del entorno. Entonces, y también, o sea, la Pascual Boing aquí en México, la Caja Popular Mexicana es la cooperativa en términos de facturación más grande de México. Ellos apoyan a cooperativas más pequeñas de ahorro y crédito también, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que sí hay muchos ejemplos de cooperativas grandes que apoyan a cooperativas más pequeñas,
pero también creo que hay contraejemplos, ¿no? De cooperativas grandes que se meten directamente al mercado y que pues tienen de cooperativo el nombre nada más. Sí, totalmente de acuerdo. Y mantienen la jerarquía, no hay la inclusión de género, ¿no? Pues es una de las críticas nuestras acá. Hay unas cooperativas muy patriarcales, pero se llaman solidarias, y las compañeras son las secretarias, pero los jefes son ellos. Bueno, hay Sí, de todo. Sí, totalmente. Justo acabo de escribir un libro, bueno, un capítulo que habla de eso, de la economía social y solidaria y el feminismo y lo que le debe, ¿no? La economía social y solidaria al feminismo, a la inclusión de género, porque de alguna forma pareciera como que el capitalismo es intrínsecamente capitalista, ¿no? Entonces, si estamos hablando de otra economía, de otra propuesta, etcétera, pues uno pensaría que la parte de hay una género, de apertura inclusión, democrática. ajá, va a ser muy evidente, ¿no? Y te das cuenta que no, que eso es un mito, porque sigue siendo muy patriarcal, muy capitalista, digo, muy machista en muchos sentidos, Machista, muy jerárquicas. muy jerárquica, exacto, y que Pero eso tiene que cambiar. dentro de esos 8 que tú nombraste, ¿no está la autocrítica? No, pues no, sería, hay que También algo ponerlo. importante en términos de, Hay de- que de- despatriarcalizarlas, Mira, ¿no? yo creo que eso entra en educación e información, o sea, hay que irnos, o sea, estar educándonos en estos temas. Sí. ¿Qué ibas a decir, Rodrigo? algo importante es la parte de los incentivos también. En términos del cuidado del medio ambiente, ningún alto funcionario de una empresa corporativa que genere daño ambiental va a estar de acuerdo y va a aceptar una decisión que implique dañar el medio ambiente de su entorno y del área donde vive su familia. El exterior no le va a decir, bueno, mira, dañé tales zonas, pero ahora reconstruí tal bosque y ya juego al suma cero y quedé bien, ¿no? Incluso siembro 2 árboles más y hasta soy amigable con el medio ambiente. Pero eso no va a suceder en una cooperativa porque el mismo entorno donde viven va a ser el entorno donde ellos trabajen y donde convivan. Entonces sus decisiones por incentivos económicos naturales no van a ir en pro de afectar, afectar el medio ambiente más allá de lo que pueda ser reparable o más allá de lo que genere un daño a ellos mismos, a su población, a su entorno. Entonces van a tener ese incentivo para poder seguir construyendo. Creo que también es importante la parte de lo que mencionan un poco de educación y formación continua, de tal manera que la profesionalización de la cooperativa no lleve al modelo de empresa capitalista donde el cooperativista que más ahorró o el cooperativista que por alguna razón exógena tuvo recursos termine apropiándose de la empresa y termine apropiándose de la cooperativa y la construye en una empresa, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, sino un modelo en el cual la cooperativa se mantenga incluso como propiedad de la comunidad y no Ujú. como propiedad o títulos individuales de cada cooperativista. Creo que ahí sí se puede desarrollar una serie de acciones, pero lo más importante me parece es mantener ese espíritu de profesionalización y de formación de cooperativismo de tal manera que el modelo no nos resulte en una empresa, que es lo que suele empezar a pasar. No dudo que muchas cooperativas empezaron con esa idea de empresa tradicional, con el concepto original de cooperativa, pero en algún momento alguien compró las acciones o compró ¿No? las decisiones y las concentró, ¿no? Entonces, tal vez mecanismos que dentro de la política industrial se establezcan de tal manera que ningún cooperativista pueda concentrar o acumular el conjunto de las decisiones sería bastante útil, ¿no? Tal vez Sí, decisiones por hogares o tal vez algún método que pueda inhibir ese tipo de actos. sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, y uno a veces cree que la única forma son formas de cooperativas, ¿no? Digamos, eso es un otro medio de organización, de colectivizar, de asociarnos. Hay cooperativas, hay mutuales,
¿cierto? E incluso hay organizaciones no en derecho, sino en hechos, ¿no? Legítimas. No necesariamente tienen que ser jurídicamente organizadas, pero hay muchas organizaciones que tienen legitimidad y no se han organizado jurídicamente y también son válidas esos procesos organizativos. Aquí en Colombia, una u otra forma, digamos, ahí hay una ley, pues, que reconoce las organizaciones de economía social solidarias, son las cooperativas, las mutuales y las juntas, y las otras asociaciones, fundaciones, no las reconocen como de organizaciones de economía solidaria, solamente como organizaciones solidarias. Y creo que ahí hay una discriminación en la misma ley. Creo que, digamos, que hay que ampliar nosotros. Acá tenemos ese problema. Otra de las preguntas que uno se hace, digamos, ¿qué papel juega, Ivette, las relaciones internacionales de comercio? Esos acuerdos comerciales, cadenas globales de valor, en ayudar o dificultar el desarrollo, digamos, de las mismas cooperativas fuertes. ¿Qué papel están jugando ahí esas relaciones internacionales de comercio? Sí, yo creo que esa también es una muy buena pregunta, sobre todo en el momento actual de hiperglobalización que tenemos y con China enfrente, ¿no? Que estamos invadidos de productos chinos por todos lados, que es una competencia desleal, que se aprovechan de vacíos jurídicos para meter sus productos, que tienen, sí, o sea, que el mercado abierto ahí está, ¿no? Está el consumo, entonces, y son las personas que ya tienen que decidir a quién le compran y a quién no. Creo que sí es muy importante que las cooperativas pues se unan, estén haciendo cadenas pues más internacionales de valor, de producción, de consumo. Está la Asociación Internacional de Cooperativista, ¿no? Donde se genera, por ejemplo, el Año Internacional de las Cooperativas, donde hay intentos de vincular las cooperativas. Creo que está todavía como muy en pañales, podría decir, del gran potencial que se podría hacer, de justamente uno de los valores que es la intercooperación, tanto nacional como internacional. Pero creo que sí no hay que dejar de lado que existen las cooperativas, que están vinculándose, que están generando nuevas semillas. Por ejemplo, yo estudié una que es una cooperativa de consumo, ¿no? Que viene de Estados Unidos y que con apoyo de Estados Unidos se impulsó en Francia y ahorita ya es una gran cooperativa, se llama La Luz, donde para hacer, digamos, para comprar en el supermercado, pues tienes que ser dueño del supermercado y trabajador. Entonces es muy interesante porque lo que hace la cooperativa es que tienes diferentes cachuchas, ¿no? Entonces te pones la cachucha de dueña o dueño del supermercado, te la quitas y luego eres el trabajador o la trabajadora, te la quitas y eres el proveedor y eres también el consumidor. Entonces está muy interesante porque es como una sola persona en un espacio donde eres diferentes cosas. Y eso no lo tienes en otro tipo de cooperativas, ¿no? De hecho, hay cooperativas donde nada más eres dueño y trabajador, pero no eres consumidor. Entre más roles juegues dentro de una cooperativa, más fuerte es la cooperativa y menos dependiente del mercado es, ¿no? No es lo mismo que sea una cooperativa de vivienda, por ejemplo, donde la gente que va a hacer la vivienda, o sea, el trabajador hace la vivienda, es dueño de la vivienda y además vive en la vivienda, a una cooperativa que son dueños de la vivienda, bueno, que construyen las viviendas, pero las venden al mercado, ¿no? Entonces ahí sí ya es otra lógica, ¿no? Y entonces hay diferentes tipos de cooperativas, eso también quiero que quede claro, ¿no? Unas están muchísimo más cercanas y pegaditas al mercado capitalista y en este abanico tenemos muchas, hasta las más radicales, que se salen totalmente del sistema capitalista, que incluso no usan la moneda. Hay muchas monedas sociales, por ejemplo, la Cooperativa Integral Catalana, que nunca la terminé de entender, pero bueno, es realmente lo más radical que yo he visto en términos cooperativistas, de realmente salirse del mercado capitalista, de ni siquiera utilizar el euro, utilizan ecosoles, etcétera, ¿no?
Entonces creo que hay un abanico muy grande y sí hay muchas alianzas, pero es verdad que en la actualidad, pues sí, la amenaza internacional es muy, muy grande y se tienen que tender cada vez lazos más fuertes entre los cooperativistas. Sí, me acuerdo, hablando tú ahí, ustedes conocen Secosesola, allá no es una cooperativa, pero es una mutual. Yo sé, se organiza, es de Barquisimeto de Venezuela. Secosesola, ellos llevan más o menos 50 años, tienen un proceso muy, muy parecido a lo que tú acabas de decir. En momentos ellos son periodistas, pero son también cultivadores, pero también son porteros y se circulan los puestos, ¿no? Hay un trabajo muy cíclico. Es bien interesante ese trabajo de Secosesola, digamos, los han tratado de acabar y ya se han podido, digamos, mantener muy activos, tienen educación, tienen toda una propuesta y es precisamente, son unos prosumen, ¿no? Son nuestros prosumidores que circulan, que producen, ¿no? Hacen producción, hacen circulación, comercialización, hacen descarte, hacen extracción. Y creo que hay una propuesta no lineal, sino circular o espiral. Ya vamos terminando y hay una pregunta también que me asalta es, digamos que, ¿cómo incorporar, digamos, criterios de justicia epistémica en la formulación de política industrial cooperativa, con los saberes locales, con las prácticas comunitarias que forman parte de los estándares técnicos de innovación, no solo con las adaptaciones culturales? ¿Cómo incorporar esos criterios de justicia epistémica, Rodrigo? Sí, creo que algo importante es o sea, no observar a la cooperativa como un factor exógeno dentro del sistema productivo al cual hay que ayudar, sino observarlo como parte del sistema productivo, lograr verlo como parte del sistema productivo al cual le van a estar dando todos los apoyos del Estado y todos los apoyos de la política pública para poderla mantener, preservar y mantener sus formas originales. En este sentido, por ejemplo, el Estado mexicano tiene las herramientas y los instrumentos necesarios para proteger la industria nacional ante acciones de dumping o ante acciones de competencia desleal. En este mismo sentido, estas mismas herramientas y estos mismos instrumentos deben de poderle servir a la cooperativa para poder mantener y preservar sus características, es decir, no tener que sucumbir a las necesidades del mercado y decir, bueno, si China lo vende en 10, yo lo voy yo lo voy o lo vendes en 9 o quedas fuera del mercado, sino lo que se hace o lo que implica es decir, bueno, en este mercado mexicano el precio del producto es de 10, tú lo vas a traer porque te interesa entrar al mercado a un precio de 8, pero vas a perder en ese momento porque vas a entrar con condiciones de comercio desleal. Entonces, lo que se va a aplicar es una serie de impuestos o aranceles, no como los está aplicando Trump, sino impuestos o aranceles a los productos que tú tengas la intención de introducir al mercado mexicano con la intención de desplazar a la producción nacional o con la intención de desplazar a los consumidores y a los productores nacionales. En la medida que estos mecanismos que ya existen se apliquen para la parte cooperativa, la producción colectiva, entonces se va a salvaguardar las formas originales de producción, las formas, el conocimiento originario. Sin embargo, también se va a poder permitir que aumente la productividad en esas formas de producción. No van a estar peleadas la una con la otra. Empiezan a pelear cuando entran en dinámicas de competencia que se les llama de exclusión de mercado, dentro de las cuales lo que se busca o lo que busca la empresa no es ofrecer un mejor producto al consumidor y no es garantías de competencia justa, sino lo que busca es voy a meter la cantidad de dinero que sea necesaria para que tú no puedas competir conmigo y una vez que tú estés quebrado, entonces sí voy a establecer un precio superior. Eso se evita a partir de, la Secretaría de Economía lo ha venido diseñando, a partir de establecer medidas de comercio justo, medidas antidumping,
que inhiban esas entradas. Yo creo que eso, si se aplica y si se observa la cooperativa y la producción colectiva como parte del sistema productivo, va a tener la garantía de producción, de estar compitiendo en un mercado, pero un mercado que sea justo, ¿no? No un mercado que esté subordinado a las decisiones a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Creo que eso permitiría mantener el conocimiento tradicional. De hecho, también hoy en día hay un cambio en las necesidades de consumo de los hogares, principalmente de los ingresos más altos, pero se va permeando en todo el conjunto, en el cual se está rechazando el consumo de productos con alto nivel de transformación, la decisión de consumir productos que tengan ciertos químicos, y se está optando por las decisiones tradicionales y originarias. Entonces creo que eso también va a permitir salvaguardar ese conocimiento originario, esas tradiciones, siempre y cuando se permita que las cooperativas estén en un mercado de competencia justa y no terminemos en escenarios donde importemos productos naturales que se producen en México y que terminen desplazando a esas cooperativas. O lo que sucede, ¿no? Se instala la fábrica, se instala la gran maquila de capital extranjero, y les dice, bueno, tu forma originaria de producir zapatos ya no es la tradicional. Ahora lo que vamos a hacer es que tú vas a ser el encargado de recibir los cargamentos de zapato, y los vas a acomodar de tal manera que los podamos vender, ¿no? Y ahí es donde se pierde esa tradición. En la medida que se protege, bueno, pues sí se va a preservar. Y sí hay mecanismos, solo es reconocerla como parte del sistema productivo, no como un ente al que se le tiene que ayudar porque es inferior, ¿no? Creo que a veces así se suele ver al artesano, cuando en realidad es un empresario y un emprendedor que cumple con las funciones, ¿no? Invierte en un mercado, apuesta a un consumo y obtiene una ganancia que le permite sostener una comunidad, porque genera necesidades del conjunto de la población. Y en la medida que los veamos y les demos ese reconocimiento en las mesas de Secretaría de Economía, en las mesas de negociación, vamos a poder crear un tejido productivo colectivo. Sí, esas políticas del consumo consciente, responsable y solidario con nuestros territorios es clave, ¿no? Exacto. Y la educación. Escuchemos esto. ¿Escuchan esto? Sí. Dicen que el mundo se enfría, que el alma anda en soledad, que la gente ya no mira más allá de su mirar. Pero en los pueblos florecen semillas de voluntad, manos que juntas construyen la tierra de la hermandad. Vamos tejiendo caminos con sueños, con dignidad, porque el trabajo compartido es fuerza y comunidad. Que no hay riqueza más grande que el valor de acompañar, cuando el corazón entiende que el otro es mi mitad. No importa si es cooperativa, mutual, taller o solar, lo que importa es la alegría de juntos poder crear, romper muros de egoísmo, sembrar justicia y paz, hacer del pan cotidiano una ofrenda universal. Agradecimiento poético. Gracias, Ivete Rodrigo, por venirnos a inspirar, por pensar con los pueblos otra forma de habitar. En medio de la tormenta, su palabra es claridad, nos recuerdan que esta tierra se cura con solidaridad. Vamos tejiendo caminos, sueños con dignidad, porque el trabajo compartido es fuerza y comunidad. Y aunque el mundo esté dormido, volvemos a despertar cuando el canto nos convoca a vivir en libertad. Vamos tejiendo caminos con sueños.
dignidad, porque el trabajo compartido es fuerza y comunidad. Y aunque el mundo esté dormido, volvemos a despertar cuando el canto nos convoca a vivir en libertad. Bueno, ahí nos quedó la canción. Está genial la letra. Muchas gracias por la alusión. Y la letra, ¿dónde puedo descargar esa canción? Ya te la envío ahí después por el WhatsApp. Es una canción que se hizo. Yo no tengo el teléfono ahí tuyo, ¿no? Ahí ves para enviártela, o si no te la envío a Rodrigo, se la envío a Rodrigo y Rodrigo la comparte. Si estás de Eso acuerdo, es por la IA, y mientras que estábamos hablando, pues íbamos metiendo el texto, y la IA hizo la canción y hace toda la parte ahí. órale. Sí. Bueno, yo ya hoy le damos pues las gracias. No sé, para finalizar, quisieran hacer unas reflexiones finales. Digamos que llegamos al final de esta conversa, pero no al final del camino, ¿no? Hoy nos queda muy claro que hablar de cooperativas y política industrial no es un asunto de tecnicismo ni economista en escritorios lejanos, es hablar precisamente de la vida misma, de cómo nos organizamos para producir, compartir y soñar distintos medios de mundos, que insiste en dividirnos. Pues también agradecerles a ustedes profundamente y a nuestros invitados y a las personas que nos vienen escuchando, que nos sigan en nuestro canal, que se inscriban en nuestro canal, que circulen nuestras conversas. Un abrazo muy fraterno para Ivette y para Rodrigo por ayudarnos a mirar con otros ojos la importancia de construir economías solidarias que contribuyan, digamos, precisamente al valor y devuelvan sentido al trabajo colectivo. Y pues lógicamente a los que nos escuchan por acompañarnos. No sé si quieren ustedes, para finalizar, hacernos una pequeña reflexión, ya como para cerrar nuestro encuentro, nuestra conversa y este hermanamiento con ustedes. Ivette. Pues muchas gracias por la invitación, estuvo muy enriquecedor. Y yo solo quería como recordarnos que la economía está en nuestras manos, ¿no? Y que no dejemos en manos de otros lo que podamos hacer nosotros, recuperar las cooperativas, recuperar las empresas sociales, que son las que realmente van a redistribuir la riqueza, porque somos poblaciones, países, comunidades que generamos riqueza. Y entonces esa riqueza tiene que quedarse en los pueblos, en las comunidades y en las empresas cooperativas que se están generando. Y como dice Rodrigo, hay que institucionalizarnos, profesionalizarnos y creérnosla, ¿no? Creérnosla también de que se puede hacer economía de una forma diferente, se tiene que hacer economía de una forma diferente. Y eso no significa que sigamos como subordinados, ¿no? Sino como retomar el poder, pero desde otra perspectiva, con valores, con integridad y con educación. Eso es lo que yo quisiera decir. No, muy amable, gracias por esa reflexión. Rodrigo. No, igualmente agradecer mucho el espacio, la oportunidad. Me siento muy contento de saber que el objetivo central del desarrollo productivo desde lo local es un objetivo compartido en gran parte de América Latina, y que además es un espacio que hemos ido conquistando y que han ido conquistando todas las personas que nos preceden con la intención de ver una América Latina desarrollada, pero por decisiones y por las acciones del conjunto de su población, y no por decisiones externas. Básicamente creo que es importante reconocer que las cooperativas son parte dentro de una política industrial, no como una parte únicamente social, sino como una parte económica, y finalmente entender que la cooperativa y la producción colectiva pueden ser lo que sostenga el sistema productivo nacional, y cuando esto suceda, los ingresos de los hogares van a aumentar y va a haber un desarrollo con inclusión social. Totalmente. Esta modernidad en la que nos han metido esta lógica de un solo universo,
lo que ha hecho precisamente es romper lo común, la comunidad, estas sociedades modernas, y nos individualizaron, nos fragmentaron, y ese es como su propósito número uno, ¿no? Ese egocentrismo, el éxito personal, y creo que precisamente hay que desaprender todo este modelo civilizatorio y recobrar precisamente esos pensamientos ancestrales de nuestra Pachamama, como que somos hermanos, somos interdependientes, complementarios, ¿no? Nos necesitamos mutuamente, no como lo ha hecho esta modernidad, ¿no? Que nos han querido vender, que hay un solo universo, sino somos pluriversos, ¿no? Que convivimos, y la única forma precisamente de convivir es hablar, conversar, escucharnos, complementarnos, compartir, hermanarnos, porque somos hermanos, hijos de una Pachamama, de la Madre Tierra, y todos nuestros hermanos de Nahuatl, de Tahuantinsuyo, de la Via Yala, hacemos parte precisamente, y del mundo hacemos parte precisamente de este gran hermanamiento. Y pues que hay que decirle a todas estas guerras que están sucediendo, estos genocidios, que lo único es que no hay que seguir en este caos, sino que una otra forma, lo que dicen ustedes, que la forma en que podamos sobrevivir, mantenernos vivos para nuestro presente y futuro, es precisamente trabajar en lo colectivo, en lo asociativo, y reconocernos que nos necesitamos no solamente con la Madre Tierra, con los vivos seres humanos, sino con la naturaleza y con las espiritualidades de nuestros ancestros. Bueno, les enviamos un abrazo a todos y todas. Gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros, con nosotras acá, escuchándonos. Circulen estos contenidos. Además que las invitamos, Ivette y Rodrigo, para que se inscriban en el canal, para seguir nosotros manteniendo y nutriendo estas conversas, que es la forma de poder llegar a una libertad hasta que la dignidad se convierta en costumbre. Entonces, un abrazo y gracias por todo. Pues muchas gracias. Bonito día a todos. Igualmente, muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao. Bye.